Hola, buenas Coméntenme si tardes. tienen... Hola, ¿cómo estás? A ver si Bueno, tienen alguna Hola, duda o algo de lo ¿cómo que va? vimos en la primer clase. ¿Cómo les fue? Bien. Tiene complicada la cosa. Buenísimo, entonces. Me Bien. alegro mucho. ¿Preparados para esta clase de principios técnicos? Que hay algunas cositas que va a tener una cierta dificultad, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Así que bueno, les voy a compartir entonces ahí las filminas, así lo vamos desarrollando y si hay alguna duda, por supuesto que ustedes me paran y lo vamos viendo. ¿Pueden visualizar ahí bien las filminas? Sí, perfecto. sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una parte más técnica del seguro. Entonces es importante que por ahí nos hagamos algunas preguntitas de por qué es importante que analicemos el riesgo en detalle. Bueno, básicamente, si dentro del seguro no existiera el riesgo, definitivamente no tendría razón de ser el seguro. ¿M? Este componente de riesgo evidentemente debe estar presente en tanto y en cuanto reúna las características que vamos a ver enseguida para que sea asegurable. Eso por un lado. Por el otro lado también es importante porque ustedes como productoras o productores, asesores de seguros, van a ver que en el ejercicio de la profesión, muchos riesgos que las compañías aseguran, digamos, no hacen una inspección previa. Ujú. Entonces, es el productor o la productora asesores de seguros que tenemos el primer contacto con el riesgo. Y somos nosotros, que si bien no somos inspectores, podemos analizar, podemos ver, podemos descubrir algunas cosas que debemos informar a la compañía para que con esta información la compañía pueda estar en conocimiento del riesgo que va a asumir. Entonces, para esto, nosotros vamos a ver que en el riesgo hay dos cosas que nunca la compañía de seguros va a asegurar. Por un lado tenemos lo que se llama la probabilidad cero, es decir, que es lo que ustedes están viendo en el margen izquierdo. Es el hecho que jamás va a ocurrir. Si jamás va a ocurrir, la compañía no tiene razón de ser de asegurar ese riesgo. Por otro lado, y en el otro extremo, en el lado derecho, ustedes van a ver estos riesgos que tienen una certeza absoluta. Nosotros sabemos de que sí o sí ese hecho va a ocurrir. Estos dos extremos, la compañía nunca los va a asegurar, a excepción, a excepción del seguro de vida. ¿Por qué? Porque si yo contrato un seguro de vida, la compañía sabe que en algún momento yo me voy a morir, es decir, habría una certeza absoluta sobre el riesgo. Lo que pasa es que la incertidumbre está dada en el momento, no en el hecho, ¿sí? Entonces, entre estas dos cosas que la compañía no va a asegurar, con excepción de las que mencionamos recién, van a haber riesgos que son menos riesgosos y otros que van a ser más riesgosos. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía con esto? Bueno, de aquellos riesgos que tienen poca probabilidad de ocurrencia,
les va a cobrar un premio, ya vamos a ver esto, un premio más bajo. Y aquel riesgo que sea mayor va a tener un primaje, un premio mayor también. ¿Sí? En esto, digamos, hay que ser conscientes de que hay algunas cosas que son más riesgosas que otras, pero en tanto y en cuanto la compañía analiza el riesgo y esté dentro de los parámetros, verá si lo que cobra es mayor o menor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe, sí. disculpe que lo interrumpa. Yo no veo las filminas, lo veo usted. Pero dicen los otros compañeros que sí ven. No. Sí, sí, Ay, se ve ¿cómo la está? filmina. ¿Se ven las ¿Será porque filminas? en, Sí, ellos se lo ve. ven? Yo no veo. A lo mejor ha sido. En un principio veía todo negro, no se veía nada. Entonces Fíjate, me salí y volví a entrar y sí. lo veo a usted nada más. A lo mejor en ese interín, Ahí. eh, no Fíjate sé si qué no tenés pasó. anclada la imagen del profe. O sea, que no te haya quedado la cámara de él anclada como fijo. ¿Y eso cómo lo veo? En los tres puntitos. Fíjate que en la camarita de él tiene los tres puntitos arriba a la Ya está, ya derecha. está, ya está. Bueno, decir que son muy carrizo porque ya sabes que cuando un numerito ya no dice muy carrizo arriba. Mm, Uh, mm, ¿Pudiste no, solucionar? no. Lo sigo viendo a ustedes y me veo yo. Pero no encuentro lo de la cámara. A ver, Mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar de compartir, Comparte ¿ah? de nuevo, profe. a ver. Y vuelvo a compartir de vuelta, ¿ah? Bueno, Sí, porque la verdad que verme a mí no es tan agradable, así que te entiendo no, perfectamente. no hay problema. Pero, a Cerrar, ver. poner salir, volver a entrar. Claro, claro. Ahora, sellar a dos pausas ya. ahora sí lo veo. Perfecto. Filmina. Muchísimas gracias. Bueno, espero que vean la filmina. Sí, sí. Entonces, les comentaba, si hay alguna duda hasta acá, si no seguimos, seguimos. Pero sigamos nomás. Bueno, bueno, acá digamos es importante tener en consideración que si alguno de estos pilares llegara a faltar, definitivamente no podemos considerar al riesgo como tal. Para que el riesgo la compañía pueda asumirlo y asegurarlo, deben estar estos 6 puntitos. Primero, acá ustedes lo ven en el margen superior izquierdo, donde dice que es incierto y aleatorio. Obviamente que esto a lo que tiende es a que el riesgo, si sabemos bien que el riesgo puede estar presente, pero esto no es que yo vaya a buscar el riesgo, sino que el riesgo tiene que ser aleatorio. Esto tiene que ser fruto del azar, ¿sí? No tiene que haber una especulación en esto de que yo vaya a buscar el riesgo por sí mismo. Esto de que ustedes ven, de que el riesgo es posible, acá me gustaría hacerles una aclaración. ¿Por qué? Porque concretamente debería decirse probable, no posible. A ver, uno dice, bueno, pero son parecidas las palabras, pero el significado es distinto. Cuando un hecho es posible de que ocurra, yo no lo puedo contabilizar, no lo puedo tener presente en tanto y en cuanto la probabilidad de ocurrencia, yo sí la puedo medir. Ustedes fíjense, hay algo muy importante porque al final de los noticieros, cuando van a dar el pronóstico del tiempo, no te hablan de la posibilidad de lluvias, no, te hablan de una probabilidad de lluvia, probabilidad de viento. ¿Por qué? Porque se puede medir. Entonces, en este tipo de riesgos,
ustedes van a ver de que las compañías sí pueden medir los riesgos. Entonces, si bien ahí figura como posible, bueno, la palabra correcta sería probable, ¿sí? Estamos hablando de que el riesgo... Sí, no sé si alguien quiere preguntar, porque había escuchado un ruidito. Bueno, por otro lado, el riesgo tiene que ser concreto. Y acá, digamos, uno tiene que evaluarlo desde dos perspectivas distintas cuando un hecho dañoso es concreto, cualitativamente y cualitativamente. Es decir, estos dos aspectos, porque también tenemos que ver cuál fue la calidad o, bueno, la forma en la cual se da y cuánto representa como daño. Entonces, se ven para el caso dañoso concreto estas dos variables, la cualitativa y la cuantitativa. Por otro lado, es importantísimo y esto es fundamental para todo lo que es la técnica asegurativa, de que el hecho dañoso sea lícito. Por ahí viene una persona y nos dice, bueno, quiero asegurar mi plantación porque la verdad tengo un interés asegurable de que a esta cosa no le pase nada, ¿sí? Y no quiero que le vaya a caer granizo o inundación. Y uno dice, bueno, hay un interés legítimo de esta persona que tiene este campo cultivado, pero cuando uno le pregunta, la persona responde que es droga y bueno, no lo podemos en ese caso asegurar. Porque, a ver, por más que haya un interés, digamos, de la persona de que a esa plantación no le pase nada, el objeto del seguro necesariamente tiene que ser lícito, ¿sí? Digamos, no puede contradecir a las leyes. Por el otro lado, decimos que es fortuito. Esto, digamos, está al azar, no sabemos cuándo va a pasar y necesariamente no tiene que estar ligado a la necesidad o voluntad de el asegurado. Es decir, que el asegurado no lo debe provocar, ¿sí? Esto fue por azar, fue fortuitamente. No es que yo lo quiero hacer a propósito, porque si lo hago a propósito, como yo les decía, si falta algunas de estas fichitas, obviamente, digamos, no podemos considerarlo como riesgo asegurable, ¿sí? Que se pueda llegar a asegurar. Y obviamente me tiene que causar un perjuicio económico, porque si no me causa un perjuicio económico, ¿y qué va a indemnizar la compañía? Entonces, en esto, digamos, tenemos que ver que cuando vayamos a analizar un riesgo, deben estar estas 6 columnas en las cuales yo me tengo que basar para que poder dar un asesoramiento correcto al asegurado y hacer un análisis previo si realmente es asegurable o no el riesgo. Déjenme contarles una anécdota de un colega que acompañé a analizar un riesgo, donde era, digamos, una fábrica donde se hacen las alfombras para los vehículos, las alfombras de goma para los vehículos, que obviamente trabajan con cosas combustibles. Y íbamos, yo lo iba acompañando, íbamos haciendo el relevamiento de los datos, íbamos tomando nota, si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad, y veíamos de que, bueno, cada tanto había un matafuego, lo cual nos parecía muy adecuado, pero se nos dio por volver atrás porque surgió una duda respecto de algo que habíamos visto y cuando volvimos no había ninguno de los matafuegos que habíamos anotado y que habíamos visto anteriormente. Y era porque había un empleado que se iba escondiendo e iba llevando ese único matafuego
por todo el salón, que era un galpón bastante grande. ¿Ves? Esas cositas hay que por ahí tener cuidado, porque cuando ya el asegurado nos quiere engañar sobre el estado del riesgo, ya ahí hay que abrir un poquitito los ojos, mis queridos colegas, porque la cosa, digamos, no viene tan bien como uno tenía pensado. Así que ojo con estas cosas, porque en el ejercicio de la profesión se pueden llegar a encontrar con alguna maniobra de este tipo. Profesor, Ahora disculpe, bien, profesor, sí, disculpe. ¿Me quedé con lo de probable y posible que está mal en la filmina? ¿O qué pasó? Me perdí, qué mal. perdón. No, 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 ¿Eh? está bien. ¿Quién habla? María Emilia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo perfecto, mujer. Muy Bien, bien, me alegro. a ver, no es que esté mal, Sí. pero no es lo correcto. Yo le pondría, si yo fuera ustedes, en el Ujú. manual yo le pondría probable. Ok, El examen se lo van a tomar sobre el material de estudio, pero técnicamente hablando, el riesgo no es posible, es probable que ocurra, no ok. posible. Es una aclaración que les hago yo para que ustedes lo puedan identificar un poquitito mejor y que sepan técnicamente cómo es el tema. Perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. La compañía, ¿qué es lo que hace? En determinados riesgos, ya vamos a ver cómo lo clasifica, pero en determinados riesgos, lo que hace la compañía es decir, bueno, a ver, este riesgo, ¿cuánto debería cobrar yo al asegurado para cubrir este riesgo? Esto es lo que se denomina prima pura, que es el costo del riesgo del seguro. ¿Y cómo lo calcula la compañía esta tasa? Muy simple, catalogando, por un lado, la frecuencia de este riesgo multiplicado por la intensidad. Ustedes van a ver abajito las fórmulas donde en la frecuencia lo que hace la compañía es, bueno, tengo tantos casos de siniestro dividido a la cantidad posible que yo creo que pueda llegar a haber en este año, y ahí va a dar la tasa de frecuencia. Por otro lado, el de intensidad dice, bueno, va a agarrar todo lo que fue dañado y dice, bueno, esto vale tanto, el valor de las cosas dañadas, sobre dividido el valor de todos los bienes que estaban en ese predio. ¿Mm? Y así saca la tasa de intensidad. Multiplicado la tasa de frecuencia por intensidad nos da la prima pura. ¿Me prestaron atención en esto? Mm, sí. Sí, sí, ¿Cuál era perfecto. la clave Sí, que teníamos es entre medio... nosotros? ¿Se acuerdan la clave que teníamos entre nosotros? Sí, No. No. Prestar atención. No Cuando yo les escribir. diga, pregunta de examen. claro, muy bien. Cuando yo les diga presten atención, no es que me presten atención, es que esto se lo van a tomar en el examen. Bien, bien ahí, bien. Yo presté Bueno, atención, pero no me quedó claro. Perdón. bueno, no importa, lo importante es que te quede claro ahora. Ya está, No, es antes que del examen. no me No le quedó muy queda Eh, claro. ¿Lo claro. puede volver a explicar, por favor? ¿Estaba prestando atención? ¡Qué bonito! Bueno, Oh, pero No, sí, vuelva. pero no me quedó profe, claro. ¿o nos puede dar un ejemplo, por Dale, no hay favor? problema, Claro, un no hay ejemplo, problema. algo así. Bueno, a ver, hay riesgos que son muy frecuentes. Uno dice, bueno, a ver qué riesgo de frecuencia. Tiene mucha frecuencia. Rotura de cristales, por ejemplo. En las casas, por un pelotazo, porque le pegamos con el escobillón y no nos dimos cuenta, porque corrió un viento fuerte, cerró la ventana y se rompió el vidrio. Digamos, el ramo de cristales
realmente tiene mucha frecuencia, poco monto, ¿sí? Pero mucha frecuencia. Pero hay riesgos que sufren de muchísima intensidad, como puede llegar a ser el incendio, la rama de incendio. Entonces, lo que hace la compañía es justamente ver qué tan frecuente o qué tan intenso es este riesgo para saber cuánto le tengo que cobrar. ¿M? Pero esto es solamente en la prima pura, que es el costo del riesgo del seguro. ¿Esto es lo que paga el asegurado? No. Ya vamos a ver cómo se desglosa desde la prima pura hasta el premio, todos los componentes que hacen hasta llegar al premio, que es lo que el asegurado debe pagar. ¿Quedó claro ahora? Sí. Sí. Sí, sí, perfecto. ¿Alguna otra duda? La figura. Consulta, profe. Entonces sería la prima pura es el importe total por el que vas a asegurar, digamos. Es el costo del riesgo del seguro. Es Ahí el está. costo del riesgo del seguro. Perfecto. Es lo que la compañía Profe, pagar en caso de ocurrencia de sí, ese siniestro. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Luciana, Sí, estoy conectada con la computadora para la imagen, pero bueno, para que se me escuche el celu. Le quiero consultar si en el parcial dan con importes. no, olvídate, mujer. No, 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 no. A ver, en eso, digamos, tengan la tranquilidad que no les van a decir, a ver, calcule la prima pura de tal riesgo de que tiene tantos montos. No, olvídate. No, 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 Bien, no. Se le van a es solo tomar sí los teoría. conceptos. Los Mm, conceptos, por supuesto. Los conceptos, sí, sí, sí. perfecto. Muchas gracias. De nada. Seguimos entonces. Y aquí está, digamos así, esta correlación que empieza con la prima pura y que va a terminar también, digamos, con el premio. ¿Por qué? Porque la compañía, para analizar concretamente el riesgo, tiene que pasar por etapas, ¿sí? En la primera etapa ustedes ven esto de análisis y selección. ¿Qué es lo que hace la compañía? Dice, bueno, vamos a ver, vamos a analizar la cartera que tenemos de vehículos. Bien, esa es la primer fase, porque puede decir, bueno, vamos a ver también la de negocios que tenemos, comercios, la de casas individuales, la de seguros agrícolas, etcétera. Digamos, pone en cajas estancos, ¿sí? Peras con peras, manzana con manzana, naranja con naranja. Va haciendo esta selección. Ahora bien, hay una etapa de evaluación. ¿Por qué? Porque tomemos la cajita de automóviles o del ramo automotor. No es lo mismo asegurar un vehículo particular que un Uber o un remis, que un transporte de pasajeros o un transporte de mercaderías. Y vos decís, bueno, sí, son todos vehículos, sí, bueno, pero no tienen el mismo riesgo. Unos tienen más riesgo que otros, entonces no le podés cobrar la misma tarifa. Entonces se hace una selección que va de menor a mayor, donde cada vez somos más exhaustivos en el análisis. Por ejemplo, seguimos con esto de la rama automotor. Uno dice, bueno, es lo mismo, no quiero dar marcas, ¿tá? Pero un vehículo que sale 10 millones a uno de alta gama, y no, no es lo mismo un auto
que una camioneta. Y no, las tasas son distintas, o sea, los valores son distintos, los usos son distintos, porque puede ser que a lo mejor yo tenga una camioneta, pero la use para hacer reparto de mercadería. Entonces, bueno, ya hay una instancia que es comercial en el vehículo, no particular. Entonces, todas estas cositas hacen que la compañía vaya haciendo una selección y después va achicando cada vez más, digamos, para enfocarnos. ¿Y esto por qué? Ahora ya no tanto con los vehículos nuevos, esto no pasaba, pero hace, digamos, una década atrás, habían vehículos que eran más susceptibles de ser robados que otros, eran más fácil, ¿sí? Entonces, porque los abrían fácilmente, les cortaban la alarma y se llevaban el auto. Entonces, bueno, este tipo de vehículos era mucho más caro la tasa por la frecuencia con la cual la robaban que otros vehículos de la misma gama, ¿sí? Pero que, bueno, no eran susceptibles de robar. Entonces, viene por ahí la tercera fase, que es el tema de la compensación. ¿Esto a qué se refiere? Cuando la compañía analiza que el riesgo es muy elevado, lo que hace es pedir otra cosa que compense este riesgo que es muy riesgoso, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, yo me presento, a lo mejor con un ejemplo va a quedar más claro. Cuando yo voy a la compañía y le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, quiero asegurar mi casa de fin de semana. Un inmueble que supuestamente está sola durante toda la semana y que yo eventualmente algún fin de semana voy a ir ahí y la voy a ocupar. Es lo mismo que mi casa donde yo resido permanentemente. No, no es igual. Y uno dice, bueno, pero tiene los mismos metros cubiertos, pero no es lo mismo. Una está sola mucho tiempo, es más riesgosa, donde vivo habitualmente es menos riesgosa. La compañía podría decir, bueno, está bien, yo voy a asegurar tu casa de fin de semana, pero asegura tu casa de vivienda permanente, de manera de compensar los riesgos. Uno es muy alto, el otro es muy bajo, bueno, nivelemos, ¿sí? Que quede compensado. Esto la compañía también lo hace, tiene dos herramientas para hacer lo que es la compensación de riesgo. Cuando una compañía va a ver, digamos, un riesgo muy, muy grande, puede utilizar la figura que se denomina técnicamente coseguro o coaseguro. Lo van a ver de las dos maneras. Y esto, digamos, que implica de que la compañía puede compartir con otras, digamos, el riesgo, ¿sí? Ese es el reaseguro. Donde dos o más compañías aseguran el mismo riesgo por cierto porcentaje, ¿sí? La que tenga el porcentaje mayor, obviamente va a ser la compañía que se denomina piloto, que es la que va a emitir la póliza, la que va a cobrar el premio, y después hace la distribución en el resto de las compañías, digamos, por el porcentaje que les haya hayan aportado, y si llega a haber un siniestro, en el mismo porcentaje se van a hacer cargo de hacer frente para indemnizar al asegurado. Entonces tenemos así, ¿cómo? ¿Eso sería la función de la reaseguradora? Y está el reaseguro, donde yo le doy una parte del riesgo, esa es todavía no llegamos a esa parte, pero bueno, te agradezco porque se nota que has leído los apuntes, bien ahí. Y está el reaseguro, donde es el seguro de la compañía de seguros.
Entonces, lo que hace la compañía es ceder una parte a la reaseguradora para que se haga cargo en el caso de riesgos que son muy grandes, riesgos industriales, bueno, digamos, que requieren, digamos así, de una espalda financiera mucho más grande, ¿sí? Así que sí, estas son las dos maneras que la compañía puede hacer esta fase de compensación con sus fondos o con fondos propios y de otras compañías de seguros. Sí. ¿Hasta acá? Sí, Bien, profe. seguimos entonces. A ver, ¿cómo es esto de la prima? ¿Cómo llegamos al premio? Bueno, es muy fácil. La prima pura ya la vimos, sí, que era la multiplicación de la tasa de frecuencia por intensidad. Si a eso le sumamos nuestras comisiones, que se calculan sobre la prima pura, más los gastos de explotación. Ahora ya no tanto esto porque, bueno, las compañías antes tenían que imprimir la póliza, ponerla en un sobrecito, mandarla a las sucursales, ya había una logística grande. Ahora ya es más fácil por todo este tema digital, ¿sí? Pero bueno, estos gastos de explotación lo que hacían era encarecer un poco más la póliza, ¿no? Habían utilidades de la compañía, es decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar, digamos, por este riesgo? Y si a eso se le agregaba, esto es interesante, esta extra prima por adicionales. ¿Qué es esta extra prima por adicionales? Es cuando la compañía dice, bueno, está bien, yo calculé la prima pura basado en la frecuencia y en la intensidad, pero es un cálculo probabilístico, no cierto. Entonces, por las dudas que yo, compañía, me haya equivocado, lo que voy a hacer es ponerle una extra prima, ¿eh? Que por las dudas de que yo me equivoque, pero también una extra prima en caso de que, por ejemplo, en el seguro del auto, el asegurado diga, bueno, sí, yo me compré este vehículo, pero le puse equipo de GNC o le puse unas llantas que no eran originales. Bueno, esto también genera una extra prima por adicionales que eso ustedes ven. ¿Pueden haber rebajas? Sí, definitivamente sí, porque a ver, no es lo mismo que el asegurado pague su seguro mes a mes a que a lo mejor pague una sola vez por el trimestre o una sola vez por el semestre o una sola vez por el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le van a descontar todos los recargos financieros, ¿sí? Por la cobranza de ese seguro. Entonces así llegamos a la prima comercial donde se le van a adicionar los impuestos, el IVA, las tasas provinciales y lo que hace que llegue al premio que es lo que paga el asegurado por contratar determinado seguro. Es decir, se van sumando, si ustedes ven una póliza, van a ver que justamente es obligación de las compañías mostrar desde la prima pura hasta el premio qué son los ítems que se les cobra al asegurado. ¿Alguna duda? Todo bien, profe, hasta ahora. Vos lo dijiste, hasta ahora. Acá se empieza a complicar la cosa. Miren, préstenme muchísima atención. La compañía, cuando cotiza un riesgo y se determina una suma asegurada
sobre el objeto del seguro, nos vamos a encontrar con estas tres posibilidades. ¿Qué es lo ideal? El seguro pleno, lo que ustedes están viendo en el medio, donde la suma asegurada es exactamente igual al valor real de la cosa. Es lo mismo, ¿sí? Pero se pueden dar situaciones que son bastante complicadas. Por un lado, y vamos a la derecha, el amarillito, el sobreseguro. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma asegurada que figura en póliza es mayor que el valor real del bien. Y uno dice, ¿el asegurado sufre un perjuicio por esto? Sí. ¿Por qué? Porque al estar pagando más de lo que la cosa vale, obviamente este remanente, digamos, queda a favor de la compañía. Digamos, está pagando de más, pero no mucho más. Porque si ustedes hacen, digamos así, unas cotizaciones y agregan, por ejemplo, más valor de incendio en el inmueble, por ejemplo, van a ver que no es mucho más lo que paga el asegurado. Pero bueno, hay un perjuicio. Ahora, lo peor que le puede llegar a pasar a un asegurado cuando tiene un siniestro es que se encuentre infraasegurado. Esto quiere decir que la suma asegurada es menor de lo que vale la cosa realmente. ¿Y por qué el perjuicio es mayor? Porque la compañía entiende que por esta diferencia se va a hacer cargo el asegurado. Va a tener que poner plata de su bolsillo frente a un siniestro. Entonces, en el ejercicio profesional de la actividad, siempre debemos tener en consideración que nuestros clientes, el asegurado de la compañía, nunca se encuentre en la situación de infraseguro, porque realmente es lamentable y puede llegar a tener muchísimo problema el productor asesor de seguros por no brindar una información certera. Y si ustedes se encuentran trabajando y el cliente les dice, no, che, pero es muy caro, ponele menos, que sea por escrito, chicos. En seguros, esto ya no sé si lo habrán visto con la doctora ahí en Derecho, pero digamos, la compañía se va a hacer cargo hasta por el daño de la cosa real y como máximo la suma asegurada. Entonces, en esto, digamos, tenemos que ser recontra cuidadosos. ¿Me prestaron atención en esto? ¿Quedó claro estos conceptos para poder avanzar? ¿Puedes dar Clarísimo, ejemplos profe. Sí, reales, sí. En el tanto caso de de, al otro? Algo se entiende. Porque si no los escucho en estéreo y no los entiendo. Yo pregunto, digo, si puede dar ejemplos reales tanto del sobreseguro como del infraseguro. Sí, por supuesto. Miren, a ver, vamos a un caso de infraseguro, donde el inmueble sale, vamos a dar numeritos básicos como para que queden entendidos, digamos, el ejemplo. Pero yo tengo una casa que sale 10 millones, pero la quiero asegurar por 5 millones. Entonces acá nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy asegurado por menos de lo que realmente vale la casa. Si la casa se incendia, ¿la compañía qué va a hacer? Bueno, me estoy adelantando, ya lo vamos a ver.
va a aplicar la fórmula de prorrata, que es básicamente regla proporcional. Entonces va a decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de la proporción del incendio, ¿sí? En la medida que vos fijaste la suma de 5 y yo de 10, ¿sí? Entonces, esto de estar infrasegurado, de poner un valor menor que el real, no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer sobre todo en inmuebles, ya sea que sea un seguro de comercio o un seguro de casa de combinado familiar. Esto lo van a ver en la segunda parte, ya después en las siguientes materias, pero no nos podemos dar el lujo de hacer un seguro de casa por un valor menor al real. No, porque la cobertura de incendio, como ya la van a ver, generalmente la medida de prestación es a prorrata. Ahora nos vamos a meter de cabeza en todo lo que es a prorrata, primer riesgo absoluto, primer riesgo relativo, lo vamos a ver. Pero en ese caso tenemos que controlarlo. ¿Por qué? Porque las renovaciones hay que irlas ajustando. En el seguro del auto no hay problema, porque siempre hay seguro pleno, ¿sí? Digamos, la compañía tiene un cotizador que al momento de renovar el seguro del auto, lo renueva por el valor real del vehículo, siempre va a estar en seguro pleno, ahí no tenemos problema. Pero sí podemos llegar a tener inconvenientes en el resto de los seguros, por ejemplo, accidentes personales, donde un albañil que trabaja, no sé, a 10 metros de altura, tenga un seguro de accidentes personales por 3 millones. Está recontra infra asegurado, porque si a esa persona se llega a caer de 10 metros y llega a tener alguna incapacidad, esos 3 millones son insuficientes. Entonces hay que tener cuidado. Y ya les digo, en el ejercicio profesional, cuando ustedes se encuentren con un cliente que les quiera bajar, digamos, la suma asegurada correcta, el seguro pleno, que se lo haga por escrito. Porque si llega a estar infrasegurado, es un gran problema a la hora de la ocurrencia del siniestro, ¿sí? Porque la ¿Corre compañía, riesgo, por ejemplo, nuestra matrícula? justo, a ver, si hay algo que el productor asesor de seguros tenga que hacer una vez obtenida su matrícula y empezar con el ejercicio de la profesión, necesariamente debemos tener nuestro seguro de responsabilidad civil. Ya lo van a ver más adelante eso. Che, Por profe, y el valor ese, hay una tabla, un sistema que maneja, ¿no? La aseguradora, el productor, que vos cargás, no sé, la edad, tipo de laburo, no sé. Bueno, a ver, Y ahí te tira el valor, generalmente, seguro, el mínimo. claro, hay maneras de poder cotizar o de poder uno hacer un análisis de respecto de la persona, pero cuando se trata de inmuebles, tenemos herramientas que es muy sencillo. Uno pone, a ver, metros cubiertos, es decir, lo construido, porque nunca el seguro va a cubrir, por ejemplo, el patio. Se me quemó el pasto. No, flaco, eso no te lo va a cubrir. Pero sí la estructura, lo construido. Pones metros cubiertos. ¿En qué zona del país? ¿Qué tipo de material es la casa? Y ahí te da dos valores. Te dice, entre esto y esto lo tenés que asegurar. Es facilísimo. O sea, tenemos todas las herramientas como para no pifiarle, ¿sí? En el caso de los seguros de vida o de accidentes personales, uno puede muy fácil decir, bueno, ¿cuánto aportás al proyecto familiar? Porque hoy por hoy aporta tanto hombre como la mujer al proyecto familiar, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, de esto, ¿cuánto es lo que vos aportás? Si a vos te llega a pasar algo y no podés trabajar, no sé, por 3 meses, ¿cuánto necesita tu familia por mes del aporte que vos haces? Es facilísimo sacar
las cuentas, pero bueno, esto, digamos, ya lo van a ir viendo en el ejercicio de la profesión. Por ahora es importante que ustedes se enfoquen en conocer bien los conceptos, cómo funcionan y en qué cositas hay que tener cuidado, como para no, digamos, errar en la suma asegurada, ¿sí? No sé si fui claro, Rodri. Sí, 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 clarísimo. Gracias, profe. Nada, de nada. Vamos, sigamos. Aquí nos empezamos a encontrar con un temita que empieza a ser un poquitito más complicado, que va a requerir un poquitito más de estudio y comprensión, pero nada del otro mundo. Cuando nosotros hablamos del primer riesgo absoluto, no me va a interesar si hay infraseguro, sobreseguro, no me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la compañía lo que va a hacer es indemnizar por el valor real del daño y como máximo la suma asegurada. Cuando nosotros hablamos de prorrata o regla proporcional, eso es lo que significa, ahí sí me interesa que no esté infraseguro. ¿Qué pasó? María, te saltó la Los alarma. micrófonos. Están robando. Hola. La alarma. ¿Tendrá seguro? Está asegurada, ¿no? Sería el colmo, che. No aseguró la casa. Vamos a ver si María puede ahí. ¿Qué? O no sé, el de la alarma, que Los silencie micrófonos. el micrófono Paren de los abajo. micrófonos todos y Micrófono. apréndanlo cuando quieran hablar. Y usted, profe, capaz la puede silenciar. Sí, el anfitrión puede ser que pueda mutearla. Profe, ¿usted la puede silenciar? Sí, no veo acá dónde la pueda silenciar, pero bueno. Fue a dormir. No, no es una alarma, es el eco. Le está robando el auto. Ahí está, ahí está, ahí está. Te silenciaste vos, profe. Ahora no se te escucha a vos. Un canal también, noticias. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ok, bien, vámonos. ¿Puedes silenciar todos los micrófonos y que los prendan cuando quieran hablar? Así no pasa esto. Me encantó, María, tu idea, perfecto, sí. Hagan eso, silencien ahí sus micrófonos y cuando quieran hablar, tranquilamente los habilitan y me preguntan. Bien, gracias. Entonces, bueno, les decía que cuando el ramo es a prorrata, a mí sí me interesa, pero muchísimo, que no vaya a estar en infraseguros, porque la compañía va a utilizar esta regla proporcional y no va a indemnizar el monto del siniestro, sino que lo va a indemnizar en la proporción que había entre la suma asegurada y el valor real del bien. Y por otro lado, nos encontramos con algunos riesgos. Esto lo van a ver poco, pero digamos en algunos riesgos se da, de que es a primer riesgo relativo. Y acá ya vamos a ver más adelante para que les quede más claro, pero ¿qué es lo que va a hacer este primer riesgo relativo? Se llama relativo porque depende de la situación, va a aplicar o va a indemnizar
a primer riesgo absoluto o a prorrata. Quédense con esto. Enseguida lo vamos a ver mejor. Pero entonces, el primer riesgo relativo es justamente relativo porque va a aplicar al momento de la indemnización o la medida de prestación a primer riesgo absoluto o según la circunstancia a prorrata. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando nosotros decimos primer riesgo absoluto, acá yo les decía que la compañía va a evaluar cuál es el monto, ¿sí?, del daño y va a indemnizar por el monto del daño en tanto y en cuanto alcance la suma asegurada y si sobrepasa el daño la suma asegurada, el tope va a ser la suma asegurada. ¿Sí? Entonces, en este caso, como ustedes ven en el ejemplo, si ahí tenemos una suma asegurada de 100 y el valor real es de 120. Si entran ahí en ese negocio y roban 60.000 pesos, listo, la compañía está dentro de la suma asegurada, va a indemnizar los 60.000 pesos. Paga el 100% del daño sufrido. Ok. En el segundo, bueno, acá tenemos un problema porque el robo supera la suma asegurada. Entonces la compañía dice, bueno, no, pero esto es a primer riesgo absoluto, te cubro hasta el monto de la suma asegurada, es decir, los 100.000, más de esto no pago, ¿sí? Así que en esto, digamos, es más fácil de comprender esta medida de prestación porque lo que hace es pagar el valor real del daño y como máximo la suma asegurada. Si vamos bien, seguimos. Ángela, levantaste la manito, dale, Sí, habilita el hola. micrófono y decinos cuál es tu duda. Sí, profe, tengo una duda en la filmina anterior. Si la póliza, sí, supongamos que la póliza, no sé si es semestral o anual, y tiene un siniestro, está asegurado por 100.000, tiene un siniestro por 60, y después a los pocos meses tiene otro por otros 60, supongamos. ¿Le quedan 40 de esos 100 sobre esa No, póliza o claro. se renueva? No, a ver, me encanta porque te estás adelantando un poquitito, pero es bueno Ah, que perdón. salvemos la salvedad ahora. Cuando generalmente esto pasa en los seguros de responsabilidad civil, que cuando se agota la suma asegurada, hay una reposición de suma asegurada y obviamente la compañía cobra esa reposición, ¿sí? En el caso que vos planteás, acá, digamos, si este local sufre un robo por 60.000 y después a los meses vuelve a sufrir un robo por otros 60.000 y la compañía va a pagar del primer siniestro 60.000, del segundo siniestro 40.000, no más. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una Profe, duda, ¿puede ser? Sí, Ana, metele. Por ejemplo, en el caso de pólizas de autos, ¿sería primer riesgo absoluto la destrucción total? Sí. Siempre, porque ahí siempre el valor asegurado es igual al valor del bien. Eso va a ver cuando veamos el ramo automotor, que me van a tener que padecer en ese ramo, siempre es a primer riesgo absoluto. No hay otra medida de prestación ahí en automotor. Perfecto, gracias. profe, ¿y ¿Verdad? cuándo, perdón, y cuándo como, cuándo se vuelve al monto o cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelvan a cubrir la suma asegurada? Fecha de vigencia de la póliza. Y si no hay una reposición de suma asegurada, a la renovación del seguro, ahí vuelve a tener los 100.000. O sea, al año, sí, digamos, cuando se vuelve a... Claro. Claro, bien. Ah, en las casas también, si te entran a robar y tenés una determinada suma segura y después te entran a robar, jodete, ¿todo igual? No, no.
No, porque ustedes fíjense que por ahí en esos riesgos, que es a primer riesgo absoluto, la compañía puede indemnizar un segundo robo. Obviamente que siempre va a ver, siempre seamos conscientes de que en el primero, segundo robo, lo que sea, la compañía siempre tiene el derecho a investigar, ¿sí? Sí, sí, sí. Y si ve que no hay fraude, sí, va a pagarlo, sí, 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 sí. Pero no hasta De la suma hecho, asegurada. ¿También hasta la suma asegurada o de nuevo se pone en cero en el otro siniestro? hasta la suma asegurada. Oh, ok. Sí, sí, sí. Por más que pase, no sé, a los 2 meses. Sí, Ajá, bien. sí, sí, en eso no hay problema. Sí. Entonces, así lo complicamos un poquito. Vamos con la regla proporcional. Y acá estamos en un gran problema si el asegurado, por mal asesoramiento del productor, porque no quiere pagar más, por lo que sea, está en situación de infraseguro y llegara a tener un siniestro, que ahí ustedes lo ven como incendio, porque es justamente la rama de incendio que es la rama madre de todas, ¿sí? Acuérdense cómo se inicia un poco el tema. ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Qué fue lo que pasó que causó grandes destrozos y muchas muertes? El Un incendio de gran En mil, Londres. incendio. ¿el qué? El incendio de Remoto. Londres. El incendio de Londres. Muy bien. Eh, por lo cual, digamos, el incendio, la rama incendio, es la rama madre. De esta se van a desprender muchísimas coberturas que van de la mano. Es decir, si va esta cobertura, necesariamente tiene que ir incendio. Incendio, por lo general, en la mayoría de las coberturas, es a prorrata. Ahora las compañías están también ofreciendo algunas la posibilidad de cotizar el incendio a primer riesgo absoluto, pero la tasa es más cara, ¿sí? Pero bueno, si llega a existir esta regla proporcional, vamos a ver acá este ejemplo. La casa vale 200.000 pesos. Pero nos encontramos con algún asegurado un tanto ratón que quiere asegurarla por menos, entonces la asegura por 150.000 pesos. Se le quema la casa, hay daños por 80.000, ¿sí? Y uno podría decir, che, qué bueno, bueno, estoy cubierto, porque si la suma asegurada son 150.000 y yo tuve un daño de 80.000, estoy cubierto. No, 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 no. Si hay infraseguros, la compañía lo que va a hacer es dividir la suma asegurada por el valor real del bien y lo va a multiplicar por el daño. Esa es la fórmula de prorrata. Entonces la compañía va a decir, bueno, como el bien sale 200.000 y vos lo aseguraste por 150, a esta diferencia de 50.000, la diferencia proporcional, la vamos a repartir entre el asegurado y la compañía de seguros. En vez de indemnizarlo a este hombre por los 80.000, lo va a indemnizar por 60.000. ¿Por qué? Porque esta variación la compañía entiende de que se va a hacer cargo el asegurado. Entonces, en el momento del siniestro, también se va a hacer cargo el asegurado. Es como si uno fuera socio con la compañía en las pérdidas. Por lo Claro, es la cual, mitad, la mitad de la suma asegurada. pero, Se lo pero va a porque es indemnizar con la mitad. proporcional.
Claro, sí, sí, Es sí. la misma proporción que existe, Fundamental digamos. aclararle eso. Es que sí, sí. Y además, ¿por qué? Porque la tasa de incendio no es cara. O sea que si nosotros le ponemos el valor real del inmueble, no es que va a pagar mucho más, ni que se va a ahorrar mucho más si le bajamos la suma asegurada. No pasa por ahí la cosa. Esta suma asegurada de incendio necesariamente tiene que ser a seguro pleno. O, a ver, en la práctica le ponemos hasta sobreseguro, porque no es mucho más lo que va a pagar y nos quedamos tranquilos con este tema. Entonces, en eso uno tiene que ser consciente también con el cliente, con el asegurado, decirle, mira, no vas a pagar mucho más si ponemos el valor real o si le ponemos un poco más, ¿sí? Así que no, en eso tranquilos y háganlo confiados, ¿sí? Que no va a pagar mucho más. ¿Alguna duda? En ese caso, que es el cliente el que decide bajar el valor, o sea, no dar el valor real para pagar menos, y eso la compañía lo sabe. La compañía sabe al momento del siniestro. Ah, en el momento del siniestro. Claro, Eh, que ahí es cuando realmente hace la inspección de la casa y ve cuáles son los metros cubiertos, pero antes no. claro, y por eso nos decía que hay que dejarlo por escrito, porque a veces el cliente puede decir, no, es que a mí no me dijeron, no me Claro. Sí. asesoraron, y nos echan la culpa a nosotros, digamos. Tenemos que tener constancia por escrito, porque las cosas en el seguro se hacen por escrito y las tenemos que guardar 10 años. Hacemos un archivito donde ponemos el nombre del cliente, los seguros que tenemos con él, de la casa, del auto, de la finca, no sé, y vamos guardando todo esto, digamos, en forma escrita en los archivos de los clientes, porque ocurrido un siniestro, la persona, como bien dijiste, no me dijeron, yo no sabía, no leí la póliza, lo cual es cierto. Digamos, difícilmente las personas se pongan a leer una póliza a menos que tengan una noche de insomnio furioso. No lo hacen, pero a ver, nosotros tenemos que demostrar también de que brindamos un asesoramiento correcto. Así que sí, 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 hay que tenerlo en cuenta esto. Pero, profe, no me quedó claro, la compañía, ¿de dónde saca eso? ¿De la evaluación fiscal de ARBA? ¿De dónde saca el valor real del inmueble? Hay una herramienta que es Lea Risk y Asociados, que es Ajá, totalmente gratuita, donde uno se mete y puede cotizar el valor de una casa en minutos. O ok. sea, no, así que no es que la compañía tenga que hacer grandes cálculos ni nada para ver si está en infraseguro o no el asegurado. Por eso hay que tener cuidado con esto, digamos, con los seguros de casa, con los seguros de integrales de comercios. ¿Por qué? Porque las renovaciones por ahí son automáticas y no se actualizan las sumas aseguradas. Lo tenemos que hacer nosotros manualmente. Ojo con ese tema. En los seguros de los autos no se hagan problemas, que siempre va a estar a seguro pleno, pero en el resto hay que revisar. Ahí también se puede sumar, profe, el tema del ajuste automático. Ayuda un poco y bueno, ni hablar. La medida de Eh, prestación siempre se sugiere a primer riesgo absoluto, obvio. Sí, pero sí, las cláusulas de ajuste sí, es necesaria que siempre las pongamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país siempre tenemos, bueno, ahora estamos tranqui, pero siempre hemos tenido procesos inflacionarios grandes, entonces se devalúan muy rápido las cosas y bueno, sí, la cláusula de ajuste, digamos, nos ayuda porque puede encarecer, digamos, las cosas pueden valer más. Había épocas Totalmente. en las cuales un auto usado, mes a mes, cada vez valía más. Una cosa muy loca. Pero bueno, en vez de tener una depreciación, no, iba aumentando. Pero sí, las cláusulas de ajuste son importantes para que las tengamos en consideración. Sí, sí. ¿Algo?
Si no, vamos a andar al último. Perfecto, Gustavo. Veo que ahí el pulgar quedó aclarada la duda. Bueno, sigamos entonces. A ver, para que quede claro el tema, cuando, cuando vamos a aplicar esta formulita que es a prorrata, que yo les recomiendo que la estudien, ¿sí? Únicamente cuando hay infraseguro. Si no hay infraseguro, no hay ningún tipo de problema, se va a pagar por el daño real del daño, el valor real del daño. Bien, un poquitito más complicado. A ver, acá cuando nosotros nos encontramos con el cliente, nos tiene que aportar otro dato, porque nos tiene que decir en qué relación, que siempre va, digamos así, por números pares, un medio, un cuarto, un octavo, ¿sí? Quiere asegurar, pero nos tiene que decir, bueno, ¿cuánto es el valor de todo lo que tiene registrado y cuánto es dentro de ese porcentaje de un octavo, un medio, un cuarto, quiere asegurar, ¿sí? Porque lo que dice justamente este seguro es decir, bueno, a ver, yo tengo un stock de mercadería por 1.000.000, yo cliente, ¿no? Pero, a ver, ¿cuánto puede llegar a verse afectada la mercadería? No sé si se humedece, si se incendia o le pasa cualquier cosa y difícilmente vaya a afectar a toda la mercadería. Seguramente me va a afectar un lote de la mercadería. Y esto es un poco lo que ven ustedes en esta figurita, ¿sí? Donde dice que el valor total declarado es de 80 millones. Todos estos autitos son 80 millones. Pero que puede llegar a ser afectado esto que está en amarillo, estos 4 autitos nada más de todas las unidades que yo tengo acá. Es decir, que como máximo yo puedo llegar a tener una pérdida de 10 millones del total de los 80. Eso es esta relación de un octavo, ¿sí? Que si no queda claro me avisa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la compañía? Y acá lo van a ver mejor. A esto sáquenle fotos para que les quede, porque esto es lo que tienen que acordarse de. A Profe, ver, perdón, una pregunta. sí. Capaz que me estoy adelantando. ¿En qué tipos de riesgos o ramos se aplicaría eso de la filmina anterior? Por ¿Cómo? ejemplo, un supermercado, ¿Pero para qué en riesgo? seguros Para agrícolas. Ah, En seguros agrícolas también. ¿Por qué? claro, pues Porque un vos decís, bueno, incendio. tengo toda una finca. ¿Cuánto Ok. me puede llegar a afectar el granizo, por ejemplo? Que el granizo, ustedes bien saben, bueno, han habido fincas que ha Destrucción destruida total. toda, pero generalmente, digamos, es por franja. Entonces, por ahí pasa de que a la finca de al lado quedó destruida y a la mía no le pasó absolutamente nada, viceversa, ¿sí? Entonces, en ese tipo de riesgo sí se utiliza esta medida de prestación a primer riesgo relativo. Claro, claro, gracias. Bien, Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, ¿puede volver a Martina, explicar el riesgo relativo? sí, cuando, Gracias. dale, vamos de vuelta a la filmina anterior. Cuando yo me encuentro con un asegurado que tiene este tipo de características, donde tiene mucha mercadería para vender y cuando ha tenido siniestros nunca ha sido total, sino que siempre ha sido parcial, uno se sienta y le dice, bueno,
decime cuánto es el stock total que vos tenés, cuánto es toda la mercadería que tenés. Y bueno, da ese ejemplo, 80 millones. Vos decís, bueno, con los siniestros que has tenido, ¿cómo, o sea, cuál fue el máximo siniestro que tuviste? Y no sé, fueron 10 millones. Listo, ahí uno saca una relación de 1 a 8, ¿sí? Podría ser de 1 a 4, de 1 a 2, de 1 a 6, de 1 a 12. Siempre es, digamos, en números pares, ¿sí? Eh, entonces dice, pero esto fue lo máximo que me pasó, que perdí tanta cantidad de mercadería. Entonces sacamos esta relación para poder después aplicar la fórmula de primer riesgo absoluto o aplicar a prorrata según la situación. ¿Vamos bien hasta acá, Martina? Sí, sí, perfecto. Gracias. Dale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que ustedes se tienen que acordar. Con que ustedes se aprendan este cuadrito de primer riesgo relativo, la van a sacar de taquito, ¿sí? Si quieren hacer print de pantalla, si quieren sacarle fotos, si quieren, no sé, está buenísimo. ¿Qué es lo que va a decir con el primer riesgo relativo? Y de acá vamos a ver, digamos, cuándo se aplica el primer riesgo absoluto y cuándo se aplica prorrata. Si el valor a riesgo es igual o menor de lo que ha declarado el cliente, va a ser a primer riesgo absoluto. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando hay seguro pleno o sobreseguro. ¿Cuándo va a ser a prorrata? Cuando el valor a riesgo sea mayor a lo declarado por el asegurado. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de seguros? Préstenme atención. Cuando declara algo y tenemos la suma asegurada, ¿sí? Entonces decimos, bueno, existe esta proporción, ¿ok? Entonces, acá nosotros tenemos que tener muchísimo contacto con el cliente, fluidísimo. ¿Por qué? Porque el chango dice, che, comprime tal día, tengo que subir la suma asegurada. Che, vení día, bajo la suma asegurada. ¿Para qué? Para que esta proporción siempre se mantenga y no caiga en infraseguros. Es un segurito que deja linda comisión, pero hay que estar muy encima de este tipo de seguros para ir modificando la suma asegurada, subiendo y bajando, según el cliente vaya comprando mercadería, vendiendo mercadería, el stock de mercadería, y siempre se mantenga esta proporcionalidad de un medio, un cuarto, un octavo, ¿sí? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Con el tema de franquicia y deducible. Nosotros vamos a ofrecer un seguro con franquicia, como puede ser el seguro del auto, en los seguros que se denominan o las coberturas que se denominan todo riesgo, puede venir con franquicia o sin franquicia. Si viene con franquicia, acá, digamos, vamos a encontrar estas dos distinciones. Una franquicia simple, que no la van a ver nunca. En mi vida he visto un seguro con franquicia simple. O va a estar la habitual, la franquicia absoluta. ¿Cómo es esto? Miren, muy sencillo. Uno dice, franquicia es simple. Bueno, la franquicia, si la tuviéramos que definir, es la participación del asegurado en la ocurrencia del siniestro. Yo asegurado soy socio con la compañía en las pérdidas.
Entonces, la franquicia siempre va a estar a cargo del asegurado en tanto y en cuanto, digamos, él sea culpable de que haya ocurrido ese hecho dañoso. Ahora bien, la franquicia simple, que nunca van a ver, jamás la van a ver, ¿qué te dice? Bueno, si el daño no supera la franquicia, bueno, se hace cargo el asegurado. Si la franquicia supera, o sea, si el daño, perdón, supera la franquicia, el asegurado no paga nada y todo lo paga la compañía. Esto no va a suceder jamás. La compañía dice, si te pongo una franquicia, vamos a ser socios. ¿Y la franquicia por qué está puesta? ¿Qué les parece? ¿Por el costo? Para compartir No. riesgos. ¿Cómo, Maximiliano? Para compartir riesgos. Eh, podría ser, pero no. Para compartir gastos. Porque Mira, es muy frecuente. Costos. Aseguración No. de... ¿Evitar fraude? Bueno, puede ser por ahí, pero a ver, básicamente la franquicia está puesta para que realmente el asegurado cumpla con su compromiso de mantener el interés asegurable sin que le pase nada. Es decir, que yo, que tengo este auto, ¿sí? No quiero chocar, entonces tengo un interés asegurable de que no le pase nada, pero si le llega a pasar, vamos a ir, digamos, vamos a ser socio con la compañía en las pérdidas, ¿sí? Es justamente para evitar no solamente el fraude, sino que no se rompa el interés asegurable. Entonces, en la franquicia absoluta, a ver, en la otra, el asegurado no pagaba nada. Esto no lo van a ver nunca. Acá, bueno, acá sí, digamos, si el daño no supera la franquicia, lo va a pagar el asegurado. Y si todo aquello que supere la franquicia, lo va a pagar la compañía de seguros. Pero son socios en las pérdidas. ¿Mm? Así que ¿Puede, en esto, sí. puede dar un ejemplo con valores, algo así? ¿Puede ser? Sí. A ver, uno puede decir, bueno, yo aseguro un auto por 10 millones. Y tengo una franquicia, no sé, ponele de 1 millón. Y yo tengo, no me di cuenta, venía distraído mirando el celular y le pegué a un poste y me rompió la óptica. Y supongamos que la óptica sale 700.000 pesos, no llega al millón. En ese caso uno dice, bueno, pero ¿están cubiertos los daños parciales? ¿Aún los realizados por el conductor del vehículo? Sí. Pero como tengo una franquicia de 1 millón, yo tengo que pagar, porque soy culpable, yo, ¿sí? Porque no vi el poste, yo tengo que pagar el daño al vehículo porque nunca supera la franquicia. Ahora, si yo realmente me chocan, por ejemplo, y me dejan el auto hecho un bollo, sin que sea destrucción total, bueno, la compañía de seguros del chango que me chocó a mí va a hacerse cargo de la franquicia y todo lo que supere el arreglo de mi auto se va a hacer cargo mi compañía. No sé si quedó claro el ejemplo. O sea, sería el valor de la franquicia se hace cargo de la otra aseguradora y el excedente de la franquicia la aseguradora tuya. Sí, señor. Así es, Mati. Y en el caso que el otro no tenga seguro, Para eso está el todo Bueno, riesgo.
tendrías que hacer una promesa, irte hasta Luján caminando, porque en Porque ese caso, anda a bueno, reclamarlo. claro, No, pero para en ese ese caso está el todo riesgo. sí, pero acordate, En en algunos ese caso, casos. si vos no sos culpable, Claro. ¿sí? Alguien tiene que pagar la franquicia. La En este compañía caso va a sobre pagar la todo lo que franquicia. excede, pero alguien va a tener que pagar la franquicia. En ese caso vas a tener que demandar bueno, a la otra Reclamo al persona. tercero. Que es muy interesante la pregunta que haces, porque también se van a encontrar con gente que No tiene seguro. anda buscando seguritos. ¿Viste? Te dicen, mira, yo quiero un segurito. Cuando te dicen quiero un segurito, es porque quieren pagar lo mínimo como para tener un papel por si los llega a parar la policía. Bueno, es complicado esto porque también nos vamos a encontrar en algunos casos que, como en todo, hay también malas compañías, ¿sí? Donde cuando te chocan, bueno, uno tiene que por ahí rezar de que el otro tenga una buena compañía de seguro que responda, ¿no? Porque si no, un dolor de cabeza. Y el asegurado en esto se olvida, por querer pagar poquito, de que sigue siendo responsable por el daño que él ocasione con el vehículo. Entonces, tranquilamente uno puede accionar judicialmente en el caso que la compañía sea remolona para pagar contra la compañía y contra el asegurado. Si no tiene seguro, contra el asegurado. Sí, no es que uno por tener este papelito, hasta ya me quedo tranquilo. No, hay que contratar seguros con buenas compañías de seguro. Por eso nuestro lema es, con un productor de seguros siempre es más seguro. ¿Eh? Profe, una pregunta. ¿La franquicia simple no deducible se aplica en la práctica? Yo, Olvídate, Javi, no la vas a ver nada más que escrita. claro, No la vas a ver nunca más en la práctica profesional, no existe. no existe, está, esa era la consulta. No, te imaginas, sería una ganga tener franquicia y no pagar nunca. Hmm. Porque en el caso, digamos, de que no supere la franquicia, qué es lo que te decían antes? Bueno, agarro a martillazo al auto, te decían, para llegar hasta la franquicia. Claro, no, no existe eso. No existe. Perfecto. Aparte, profe, antes, yo tengo varios años también en la actividad, y antes era un por eh, lo que hacían, te hacían pasar todos los siniestros en una sola franquicia. Ahora cambió, ¿viste? Se avivaron un poco también las compañías, daño por evento. Eso también, Claro, claro. Sí, también cambió. señor. Es Que no verdad, te Gustavo, pasaban todos sí. los daños habidos por haber del vehículo, todos los rayones, todo daño por Ah, estacionamiento. Olvídate. yo no entendía cómo era la. O sea, todo el acumulativo te lo hacían pasar de una sola vez. Que tenía un rayoncito, que se le rompió el espejito, y vos decís, te chocaron Claro. de atrás. ¿Qué tiene que ver el rayón de adelante con el choque de atrás? Pero te lo metían todo en el combo, cosa que le dejaran todo el vehículo Impecable. antes de todos los choquecitos que había tenido. Sí, es verdad eso. ¿Y esto se Eh, da solo en automóviles, el tema de la franquicia? no, no. La franquicia la van a ver muchísimo en responsabilidad civil. Sí, sí, se ocupa, digamos, la franquicia en otros ramos, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, hay Profe, algunas compañías que tienen perdón, hay algunas compañías también que tienen en combinado familiar, alguna franquicia, cuando pasa eso. Con las Les pasa compañías que yo algo. trabajo, no, Sí, pero yo puede conozco. haber alguna, ¿sí? Sí, conozco. Que si te quema un televisor y son 100.000 pesos y tiene una franquicia de 50 y te va a pagar los 50.000 porque vos ya pagaste los 50 de la franquicia. Bueno, sí, he visto Mm. algunas pólizas tramposas también en Sí, combinado familiar, sí, sí, pero generalmente por ahí eso lo dan los intitorios, ¿no? sí. Sí. Ángela, no sé, levantaste la manito. Sí, profe, me estaba acordando recién con el tema de la franquicia simple, que no sé si es el caso también, pero creo que se aplica en algunas pólizas, no en todas las zonas,
de riesgos agrícolas, que tiene un porcentaje no deducible. Supongamos, donde yo trabajo, lo que es de riesgos agrícolas, en la zona nuestra se aplica el 6% no deducible. Pero el 6%, mira, no sé si estamos hablando de lo mismo. Porque si vos me decís, tenés una franquicia del 4% del valor real del bien, y a ver, es no deducible, la tiene que pagar el asegurado. No sé si es franquicia simple eso, ¿eh? Yo lamentablemente no he visto pólizas con franquicia simple. Ajá, bien, esa era un poco la duda, no sé. Figura así, La franquicia franquicia, 6% no deducible. claro, pero la franquicia puede ser fija en un monto que te diga, no sé, 1 millón, 2 millones, 5 millones, qué sé yo, un monto fijo, o puede ser un porcentaje, el 2, el 4, el 5, el 6, no sé, del valor real del bien. Entonces, pero a ver, la franquicia siempre está a cargo del asegurado, es no deducible. No, en ¿Sí? este caso, buenas noches. En este caso, yo también he escuchado, está el 6% no deducible y el 5% deducible. O sea, el asegurado se hace cargo de ese 6% del riesgo. Todo siniestro superando ese 6% se haría cargo la compañía. Debe ser por algo comercial, posiblemente. No he tenido oportunidad de leer ese tipo de pólizas, pero bueno, puede ser, puede ser. Profe, consulta, capaz que es media obvia la pregunta, pero ¿la franquicia se renovaría cuando se renueva también la póliza, digamos, de lo asegurado? El Sí, importe, digamos. sí, sí, sí. Generalmente son en porcentajes. Pero sí, digamos, la franquicia se va a renovar, al igual que la suma asegurada se puede ajustar, la franquicia también se puede ajustar. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Sigamos. Entonces, para ir terminando, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Es lo que hablábamos de la reposición, ¿sí? De la suma asegurada. Entonces yo tengo la suma asegurada que está intacta. Tengo un siniestro que no es total, ¿sí? Que es parcial. O sea que ocupa una parte de la suma asegurada. Bueno, en algunos ramos lo que se hace para recuperar la suma asegurada inicial es una reposición de suma asegurada. Esto lo van a ver mucho, por ejemplo, en los seguros de responsabilidad civil de praxis profesional. Por ejemplo, la que tenemos nosotros, la que tienen los médicos. Si entra un juicio que, digamos, consume la suma asegurada, bueno, hay una reposición por una eventual, digamos, demanda en este transcurso de la póliza hasta que se renueve, que obviamente esa reposición tiene un costo, o sea, la compañía vuelve a cobrar por esta reposición de suma asegurada, que generalmente lo hace cuando se emite la póliza. O sea, uno puede ponerle sin reposición, reposición de una suma asegurada, de dos sumas aseguradas. Bueno, la compañía ahí ya calcula en el costo y lo cobra anticipadamente. Eso es más o menos lo que estábamos charlando hoy, ¿o no? Por supuesto. Bien. Sí, sí, sí. Bien, chicos, y esto es lo que hacen las compañías. Profe, ¿puede dar un ejemplo? ¿Puede dar un ejemplo, por favor, de reposición? El que les decía del seguro de mala praxis de los profesionales médicos, cuando tienen un juicio y agotan la suma asegurada, la compañía repone la suma asegurada por otro eventual juicio que pueda llegar a recibir ese profesional. Entonces,
cuando uno emite la póliza, ya le pone con reposición de una o dos sumas aseguradas, la compañía calcula el costo y se lo va prorrateando en los meses que vaya a pagar. Ahí se aplica, digamos así, el tema de la reposición de la suma asegurada. ¿Quedó claro? Profe, una consulta. ¿Eso sería al momento de la renovación o después del No, siniestro? no, en el transcurso de la póliza. Los seguros de responsabilidad civil, Saúl, si llega, ¿cuándo se activa la responsabilidad civil? Cuando hay una demanda judicial, en ese caso. Y si hay una demanda y la compañía tiene que pagar una indemnización, se hace la reposición inmediata, ¿sí? Durante el transcurso de la póliza. Sí, 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 no se espera la renovación. ¿La cuota aumenta en ese caso? Cobrando anticipadamente si vos le pones, Saúl, en el caso de que con una o dos reposiciones. Ya la compañía ahí agrega un costo donde lo va prorrateando mes a mes. ¿Sí? Siempre es conveniente, digamos, ponerlo antes, no después, porque si vos le pones sin reposición, si llega a agotar la suma asegurada, el cliente tiene que pagar, es como si pagara dos veces el seguro en la misma vigencia. De la otra manera, digamos, lo va pagando mes a mes, prorrateado, y es más aliviado y no es, digamos, tan oneroso. Vamos ya terminando. ¿Qué es lo que hace la compañía? Que esto es interesante porque si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué contratan su seguro del auto? ¿Qué me dirían? En caso de choque o de Para resguardar el patrimonio. robo. Exacto, para disminuir riesgos y resguardar el patrimonio. Para cumplir con la ley. Para cuidar lo que los costó tanto. Señor, todos ustedes han dado en el clavo. Lo que no saben es lo que hace la compañía con el aporte que ustedes realizan. Porque, a ver, yo pago el seguro para que si me llega a pasar algo, la compañía responde. Es verdad. Pero recuerden este concepto que vimos de la mutualidad del seguro, donde la compañía lo que hace es, en el caso que todos nosotros tuviéramos asegurado nuestro vehículo en una sola compañía, en la misma compañía. La compañía, con el aporte de todos nosotros, lo que hace es conformar un fondo de prima, una reserva matemática. ¿Para qué? En base al cálculo que ha hecho de la probabilidad de riesgo, tener este fondo de reserva para poder hacer frente a los siniestros que puedan llegar a ocurrir de aquellos que tengan siniestro en nuestro grupo. Entonces, acá se da lo de la mutualidad del seguro. Por eso es que es tan importante, digamos, la diversidad de riesgos. Que la compañía tenga seguro de auto, seguro de casa, de negocio, ART, seguro de sepelio, seguro de vida. En esta diversidad, la compañía, digamos, puede llegar a conformar en estos fondos de reserva para tener un equilibrio matemático y poder hacer frente a los siniestros que puedan llegar a ocurrir. Y esto que hacen las compañías de seguro es lo que tenemos que hacer nosotros como productores. Por ahí no quiero que me contesten, pero sí que se contesten, digamos, si alguno ya está trabajando, cómo está conformada su cartera. Y por ahí uno se encuentra con la sorpresa de que uno puede decir, che, la pucha, la verdad que mi cartera está compuesta por un 90% del seguro automotor.
Bueno, guarda, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener diversidad también en los riesgos. Tenemos que tener seguro de auto, seguro de casa, seguro de negocio, ART, seguro de vida. O sea, porque a ver, ya nos pasó que antes nosotros en ART cobrábamos comisiones, en algunos casos, que llegaban hasta el 10%. De golpe y porrazo, por un coterráneo mío que estuvo en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dijo que la RT se encarecía por los costos de pagarle comisiones a los productores y nos bajaron el 50% de las comisiones de un día para el otro. ¡Epa! Y nos vimos privados del 50% de nuestros ingresos en el rubro de ART de un solo plumazo. Y aquellos productores que solo se dedicaban a ART vieron muy resentida su economía familiar. Entonces, en esto nosotros también tenemos que ser previsores de que nuestra cartera de seguros siempre tiene que tener este equilibrio, ¿sí? Bueno, tengo el seguro del auto, está perfecto, pero este que me está asegurando el auto en algún lugar vive, ¿sí? Bueno, también trabaja, puede tener un seguro de accidente personal, un seguro de vida, capaz que es empleado, bueno, le vamos a ofrecer la RT. O sea, tenemos que tener este abanico, ¿sí? Ángela, te veo con la manito levantada, decime. No sé si te dicen Ángela o Lucía, pero bueno, Como vos quiera, decís. respondo a cualquier nombre, como los perros. Profe, no, ahí donde yo trabajo, habitualmente tenemos clientes integrales, o sea, tienen ART, tienen vida, accidentes personales, las viviendas, los comercios, incluso tenemos muchos seguros de aeronavegación también. Es bastante amplio el rubro. Genial, y es lo que hay que hacer. Ángela Lucía, te digo por los dos nombres. Perfecto, gracias. Ese es mi nombre artístico, así que dele nomás. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien. Entonces al final, mira cuando tengas la remerita que diga productor o productora asesora de seguro, qué lindo. Así que colorín colorado, esta clase ha terminado, chicos. Muy Bueno, buena la profe. clase. Gracias, profe. Excelente. Perfecto, muchas Buenísima. gracias. Muy buena la Muy clase. groso, Bien, profe. chicos. Muchas Buenas gracias. noches, a descansar. Bueno, Como siempre, gracias, profe, profe. explicando Gracias, 10 de profe. 10. Nos vemos. Profe, gracias. Gracias, Excelente profe. clase como siempre. Chao, Gracias. profe. Muchas Profe, gracias. profe, Sí, Chao, gracias. hay una consulta. ¿Hay alguna posibilidad de que estas filminas se envíen o no? la verdad es que no tengo la manera de poder subírselas. Con Por un ahí Gmail o algo lo puede tendríamos enviar, que ver. profe. ¿Cómo? Por un Gmail. Con Si un yo tengo Gmail o ahí algo lo con- puede enviar. Gracias, profe. Lo que les puedo llegar a mandar más que esto es hice un trabajito de principios técnicos en esquema, que Ah, por sí. ahí les Claro. resulta más cómodo para comprender. No estudien de esto porque es un esquema, ¿sí? Tienen que estudiar del material de estudio, pero sí, eso se lo puedo llegar a mandar. ¿Te puedo Si brindar mi quieren, tienen un correo? grupito de WhatsApp, Sí, Sí. tenemos un grupo de WhatsApp. sí, se lo puedo mandar, no tengo problema. Ah, perfecto. ¿Y ¿Alguien? cómo la llamamos? ¿Quién lo puede sumar Pásenle al profe? el grupo del profe. El mejorcito, Eh, profe. no hace falta que me sumen a mí, no, les doy mi número y que uno me lo mande. A ver, tía, vos que estás escribiendo, a tomar nota. ¿Estás en el grupo? Porque capaz que te han dejado afuera. ¿Quién? ¿Quién? Matías Gamboa, vos que estabas anotando. Bueno, cánteme, Sí. profe. Te lo canto en do mayor. ¿Cómo crees que te lo cante? Entone, profe, entone. Entone, 12 y característica. 1, 12 y 1, Sí, 507, 66, 45. perfecto. Ahí le mando un mensajito. Soy el Mati y te lo mando.
Gracias, profe. No, por favor, pero recuerden, esto es nada más que una ayuda de memoria. Tienen que estudiar del material de estudio, ¿sí? Y es más, también le podría mandar un librito que yo lo recomiendo mucho y por ahí estudié yo, pero bueno, ya es, bueno. Les mando- Sí, mande. Mande, 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 mande. profe, mande. Todo y sirve. vamos viendo, vamos viendo. Profe, pero el material de estudio son como 90 páginas, ¿no? Y nosotros en la clase vimos así, más resumido. O sea, fuera de lo que vimos en la clase, no nos van a tomar, ¿o no, de esta materia? ¿O sí? Les pueden tomar cualquier tema que esté en los apuntes. Así ¿Que que, no lo hayamos visto en clase? claro, así que sí, a ver, por ahí es tan reducida la clase que tenemos. Generalmente esta clase yo la doy en dos partes. Eh, pero bueno, digamos, tenemos la posibilidad ahora en una sola y bueno, O sea que no va a haber más clases de acá con usted de este tema. este tema no, van a ver si van a tener clases de la unidad 4 en adelante. Porque Claro. lo que yo les he dado es unidad 1, 2 y 3 nada más de principios técnicos. Sí, ok. Gracias, profe. Bien, chicos, bueno, quedo atento entonces ahí al mensajito. Te Sí, lo ya mando lo envié. ahora, Mati, y lo compartís. Perfecto. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, chao. Que anden muy Chao, bien, chao. chicos. Buenas noches. Profe, gracias. No, Hasta profe. luego. Buenas noches. Chao, buenas Chao, chicos. noches. Chao, hasta luego.